y comenzamos. Lo primero que veremos hoy día será cómo nosotros podemos llegar a escribir algo, voy a escribirlo acá, ¿ya? Y cambiar la alineación de la escritura. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo nosotros lo podemos utilizar? Cuando lo que nosotros escribimos no está o no cabe dentro de una hoja, de una página, porque lo que nosotros escribimos es muy grande. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tuviésemos todos los meses del año hasta diciembre ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si nosotros imprimiésemos esto, lo más probable es que no nos cabe en una hoja, ¿cierto? Sobrepaso la hoja. La gracia es que nosotros, imagínense que aquí estamos haciendo un horario, no sé, cualquier cosa, una carta Gantt, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, voy a achicarlo un poquito para que se vea más? Profe, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Alineación del texto, ¿ya? Imagínense que tenemos todos estos datos, ¿ya? Primero, nosotros podríamos ajustar el tamaño de la celda a la letra. ¿Cómo nosotros ajustamos esto? Vamos acá arriba, y si ustedes se fijan, cuando pasamos el mouse por entre medio de la línea divisoria de las columnas, cambia. Ahí nosotros podríamos cambiar el ancho, ¿ya? Esa es una opción, ¿ya? De hacerlo de forma manual. Bien. Otra opción es que cuando nosotros pasamos por acá arriba, hacemos doble clic y automáticamente se ajusta al ancho que nosotros tenemos, ¿ya? Automáticamente se ajusta. Esa es otra opción. Pero aún así nos queda bastante grande, ¿cierto? Además, ¿cuál es el problema? Es que como algunos meses son más anchos o tienen más letras que otros, entonces también se ve relativamente desordenado. Una opción para poder mejorar esto es lo que nosotros estamos viendo con respecto a ajustar la orientación del texto, ¿ya? Entonces nosotros seleccionamos esto, vamos acá arriba y pinchamos acá esta opción que se llama orientación. Ponemos orientación y entonces el texto le podemos dar un ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, ángulo ascendente, descendente, con pendiente, a eso se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, de esa forma, ¿ya? Le damos cierto ángulo entonces al texto. Bien. Recién encontré mi trabajo. Ya. Nos envió. Al hacer esto, al darle ángulo, bien, nosotros lo que hacemos es poder achicar o poder disminuir el ancho de la columna. Bien. Achicamos o disminuimos el ancho de la columna. Ahora, si nosotros quisiéramos disminuir más aún, deberíamos darle mayor pendiente a este texto. Ahora, la gracia de esto, fíjense que también el borde de la celda adquiere inmediatamente la misma pendiente, ¿cierto? La misma pendiente que el texto. ¿Ya? Eso es algo bastante bueno también. Pero nosotros podríamos ajustarla de forma manual aquí en formato alineación de celda y aquí entonces podemos dar la pendiente que nosotros queramos al texto. Ya podría ser hacia el otro lado, de esta forma, ¿cierto? O podría ser, pueda entrar donde mismo, ¿cierto? Con mucha pendiente de esta manera. ¿Ya? La gracia de esto es que nosotros podríamos hacer doble clic, ¿cierto? Y disminuir mucho el ancho de la columna si es que nosotros quisiéramos que todo esto quepa o esté incluido en una sola página. Si ustedes se dan cuenta, fíjense la diferencia que tenemos aquí, que es como lo que teníamos al inicio. Está mucho más comprimido, ¿ya? Simplemente porque cambiamos la orientación de las letras. Eso también hace que para nosotros sea bastante bueno, porque las celdas quedan exactamente del mismo ancho.
¿ya? Se ve mucho más ordenado que tener julio o junio muy cortito y septiembre o noviembre, que son meses que o tienen más letras, mucho, mucho más ancho, ¿ya? ¿Cómo logramos esto entonces? Lo logramos acá arriba. Formato de alineación de las celdas si lo queremos hacer de forma manual, o podríamos cambiar cualquiera de estos ángulos. Bien. Consultas, niños, consultas de algo que no se entienda. ¿Cómo logramos esto? Profe, yo no entendí cómo lo tiró así, para el lado así. ¿Cómo? Disculpa. ¿Por qué lo tiró para el lado? Así como el agosto está medio pronunciado. El agosto. Sí, o sea, todos los meses. Ah, porque los meses son, ya lo vimos antes, que los meses es una serie. Yo No, pero podría, profe, no me está entendiendo, parece. no, Es pues, que aquí, ¿cómo hizo para ese formato? Para el formato de que queden como cruzados, eso es lo que no entendí muy bien. correcto, ya. Vean, dejémoslo como normal, ¿ya? Normalmente este es el formato que tienen los meses. Así está escrito, normal, ¿cierto? Sí. Si yo quisiera cambiar, primero lo selecciono, ¿cierto? Selecciono todo y voy a esta tecla que se llama orientación, Ay, ay, ay. ¿ya? Dentro de esa tecla orientación me dan ángulos que ya están predefinidos, por ejemplo, ángulo ascendente, y cambió Ah, automáticamente ángulo descendente, o yo también podría hacerlo de forma manual dando aquí los grados. Fíjate, yo podría darle 60 grados, 70 grados, ¿te das cuenta? eso es más Eh, estético, ¿o no? estético y también me sirve porque si fueran los meses así como los teníamos acá antes, Se ve feo. no caben todos los meses en este ancho por Sí. lo menos. Ay, Muchas ay, ay. veces no caben dentro de una hoja. Imagínate que yo debería alargar cada una de estas celdas de esta manera, Ah, ¿cierto? Imagínate tú tienes que hacer un informe o tienes que entregar una planificación de un año o cosas ah, similares. sí, un cacho hacerlo así, Esto no ta. cabe dentro de una hoja, ¿te das cuenta? Deberías imprimirla horizontalmente. Incluso a veces no alcanza horizontalmente, Ok, profe. ¿cierto? Sí, ahora entendí muy bien. ¿Ya? Gracias. Entonces, como no alcanza dentro de la hoja, claro que es estético, pero también es dentro de lo que nosotros estamos viendo, ayuda bastante para presentar trabajos hechos en Excel. Simplemente darle una orientación distinta al texto va a lograr, ¿cierto? Que disminuya, fíjate, hago doble clic en todo, disminuye de inmediato el ancho de algunas celdas y lo mejor de todo es que cada celda tiene exactamente el mismo ancho que el anterior, ¿ya? Y ya entonces eso hace que se vea mucho más ordenado, ¿ya? Entonces tiene ambas cosas, ¿cierto? Estético, como bien dices tú, pero también de fondo esto, ¿ya? Es decir, para poder hacer para poder hacer el informe, por ejemplo. ¿Bien? ¿Está bien o no? Sí, Parece profe, que ahora sí. lo entendí bien. Ya, excelente. Muy bien. Ojo con eso. Nos vamos ahora a algo un poquitito más complicado, el tema de la comparación. Comparación, operadores de comparación. Ya voy a agrandar esto para que lo vean un poco mejor ustedes. Ahí. Existen ciertos operadores de comparación. ¿Qué significa operadores de comparación? Significa que yo estoy comparando dos cosas, mínimo dos cosas, ¿cierto? Puedo comparar un número con otro, o puedo comparar una celda con otra, ¿ya? Los operadores de comparación son los que ustedes ya conocen como mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual, y este símbolo que es menos común, que se llama diferente. ¿Ya? Se pone entonces el menor y después el mayor, se significa diferente. ¿Ya? Operadores de comparación, ¿puedes subir un poquito? Sí, por supuesto. Recuerden que yo les subo igual esta diapositiva. O no es diapositiva, este Excel, ¿cierto? ¿Ya? El resultado, como dice acá arriba, el resultado de estos operadores de comparación puede ser o verdadero o falso. ¿Ya? Es o verdadero
o falso. Bien. Esos son los posibles resultados. Al final de cuentas es como una pregunta que le hacemos a Excel. Vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginemos que tenemos estos números. ¿Ya? Yo podría poner, es el primero mayor que el segundo. Entonces, como todo comparador, comienza con un es igual. Entonces pongo B28 mayor que C28. En este ejemplo, si yo pusiera Enter, ¿cuál sería el resultado? ¿Verdadero? El ¿Diría resultado verdadero ahí o no sé? diría verdadero, tal cual como lo dice su compañero. ¿Se entiende o no? Ah, Si yo tirara esto hacia abajo, claro, los resultados irían cambiando. ¿Por qué acá es falso? Porque obviamente este número no es mayor que el otro. ¿Ya? Al final de cuentas, todos los operadores lógicos, yo podría poner es igual, ¿se entiende, no? Si presionara Enter sería falso, obviamente. ¿Por qué? Porque no son iguales estos números. ¿Ya? Ojo que cuando yo pongo es igual, fíjate que en la celda existen dos es iguales, pero tienen funciones distintas. El primer es igual es para decirle a Excel que lo que nosotros haremos es una fórmula. Y el segundo, este de acá, es para comparar dos cosas, ¿cierto? Para comparar el B28 con el C28. o sea, como el que el primero es lo que tiene que ir sí o sí, lo otro podemos ver, ahí tenemos que cambiar si es mayor, menor o igual. Correcto. Ya podemos poner mayor igual, menor igual, lo que nosotros queramos. O diferente. Ya podríamos poner, por ejemplo, diferente. Ah, Si yo ya. ¿Y eso presionara aquí, sería verdadero o falso? sería verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué sería Por- verdadero? Porque son diferentes. Porque son diferentes, ¿cierto? Ah. Ya. A eso se le llaman comparadores lógicos. ¿Ya? Yo comparo dos cosas, ¿cierto? Mayor, menor igual, es igual y diferente. Todas esas funciones me sirven. ¿Ya? Puedo comparar dos cosas. Ahora, yo podría comparar tres cosas. Por ejemplo, podría yo decir, este es mayor que el 2 y mayor que el 4. ¿Podría ser eso o no? ¿Qué creen ustedes? Yo digo sí. Fíjate, ¿por qué me parece verdadero? Porque el 2 no es mayor que el C29. ¿Te das cuenta? ¿Por qué me parece verdadero? Porque el 2 mayor que 4. ¿Cómo el 2 va a ser mayor que 4? Ah, Porque no se puede. ¿Cómo el 2? ¿Quién me Porque dijo 3 eso? más 5 está sumando, profe. aquí, profe, aquí yo lo dije. Ya, no, el 2 normalmente, el 2 no es mayor que el 4, ¿cierto? Es más chico, ¿ya? Entonces, fíjense, chiquillos, esto es algo muy importante. Cuando yo tengo más de una condición, ya no me sirve. No podría yo tener dos o tres comparadores lógicos. No se puede. Se tiene que comparar de a dos para que dé correcto, ¿cierto? El B28 es menor que el C28 y mayor que este. Y mira, me dice verdadero. O sea, esto, lo primero no se cumple, lo segundo no se cumple, ¿cierto? Entonces no es correcto, ¿ya? Diga por qué. Ah, ya. Sí. Porque no se pueden poner tres. Entonces, para poder poner más de un comparador lógico dentro de la misma celda, nosotros tenemos que utilizar lo que se llaman funciones lógicas. Estas son las funciones lógicas. Bien. El resultado de las funciones lógicas también es verdadero o falso. Hay dos funciones lógicas que nosotros veremos. La función y, la función y, la función o. Ustedes comprenderán que la función y nos dice que todas las condiciones se tienen que cumplir. Absolutamente todas las condiciones se han de cumplir. ¿Ya? Es como hace calor y hay mucho sol. Estoy diciendo que todo está sucediendo, ¿cierto? Hay muchas condiciones. Es mayor que 5 y es menor que 6. Se tienen que cumplir ambas.
¿Ya? El O me basta con que una condición se cumpla para que el resultado sea verdadero. Por lo tanto, tengo la función lógica I, la función lógica O. Vamos a ver ejemplos de esas funciones lógicas en estos mismos números que estamos teniendo aquí. Bien. Por ejemplo, la función lógica I. Yo hago dos consultas. Yo podría decir, este número es mayor que el 2. Ese es un valor lógico, ¿cierto? La función I tiene muchos valores lógicos. Punto y coma, y entonces podría poner otro. Por ejemplo, que el 3 sea mayor que el 4. ¿Ya? Entonces, el 3 tiene que ser mayor que el 2 y el 3 tiene que ser mayor que el 4. O la celda B29, por cierto, lo que está ahí. Si yo presionara Enter, ¿cuál sería el resultado de esto? Falso, ¿no? ¿Cómo? Falso, porque uno falso. Falso, correcto. ¿Por qué razón es falso? Porque uno de los dos Uno no- no cumple la condición, ¿cierto? Este de aquí no cumple. Es decir, para que la respuesta sea verdadero, todos deben ser verdaderos, todos deben cumplir. Esa significa la función I, ¿cierto? Si esto fuera un 2, un 1, sería verdadero, porque todas las funciones cumplen, ¿cierto? La función O es diferente. La única diferencia en la sintaxis es que no ponemos I, sino que ponemos O. Es la única diferencia, pero funciona de manera distinta. Si yo hiciera exactamente lo mismo con la O, ¿cuál sería la respuesta de esto? Verdadero. Verdadero porque el primero se cumple. Verdadero, ¿cierto? Porque el primero se cumple. Muy bien. Muy bien. Profe, yo no entendí muy bien de la I y de la O. ¿Y qué no entendió? Es que la O se supone que si uno está bueno, está todo bueno, o Correcto. cómo. Y la I, si hay, la I analiza todo, La O ¿no? también, pues, pero Um, la I pero- me basta con que uno no se cumpla para que diga falso, que ya, ese es el ejemplo. Y la O me basta con que uno se cumpla para que diga verdadero. ok. Ok, profe, ¿Ya? gracias. ¿Ya? Con la O cualquiera, me da lo mismo, pero con cualquiera que se cumpla ya va a decir verdadero. Por eso aquí dice verdadero, porque, claro, solo uno se cumple, el otro no. Podríamos tener 20 comparadores lógicos y si solo uno se cumple, igual va a decir verdadero. ¿Ya? En cambio, el I, para que diga verdadero, todos deben cumplirse. Absolutamente todos deben cumplirse. ¿Ya? Bien, hagamos un pequeño ejercicio. Este número que está aquí pintado de verde, este número, quiero que aquí podamos hacer una fórmula utilizando lo que ya hemos visto que me diga si este número de verde está entre medio, aquí está el número mínimo, aquí está el número máximo. Si el número pintado de verde está entre medio de estos dos, ¿cómo podríamos decir eso? ¿Cómo podríamos hacer esta fórmula? Que me diga verdadero o falso si es que está entre medio. El número de verde si está entre medio del mínimo y el máximo. Normalmente sí, pues, entre el 4 y el 7. Podría Sí, estar, pero ¿cuál porque el sería la 4 está el fórmula? 5, el 6, el 5. Empezaría igual así mismo. Como puso Constanza. O tal vez no. A ver. Igual sería I, ¿Y? Y, ¿Y? el paréntesis sería B32. ¿Ya? Ojo Constanza, porque estamos viendo con referencia, ¿ya? Por eso es que no tomé ahí lo que tú me dijiste. B32,
menor a 32. B32 menor Sí, a 32. Me escucho que algo 32. ¿Ya? lento. Y punto y coma, ¿Ya? el I. B32. No. A32. A32 menor a C32. A32 menor que C32. ¿Ya? Bueno, la primera lo voy a anotar al revés para que se entienda más, ¿ya? Vamos a poner entonces Pero lo mismo. A32 mayor que 4. Ya. Entonces, claro, esta forma yo podría saber si se encuentra entre medio. De hecho, yo podría poner mayor y menor igual también, ¿cierto? Veamos. Verdadero. Y aquí yo podría cambiar el número, el 1, y me dice falso. El 6 es verdadero. El 7, falso. ¿Por qué? Porque está mayor, solamente mayor, ¿cierto? Si yo quisiera que Profe, incluya los límites, dígame. eso le iba a preguntar lo que está diciendo. Si yo Lo de quiero que los límites. incluya los límites, debería poner mayor igual y menor igual, y ahí entonces va a decir verdadero, ¿cierto? El 4, el verdadero, ¿cierto? Ok, 3, ok. falso. El 1, falso. 9, falso. 6,5, verdadero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo podría poner aquí simplemente paso de curso, ¿cierto? Y me sirve, ¿cierto? Fíjate con esta fórmula y aquí tengo todas las notas de los alumnos. Entonces me diga paso de curso, verdadero, paso de curso, falso, ¿cierto? Alguien tiene un 3,9. No pasó, ¿cierto? Por ejemplo, te das cuenta que ya entendiendo esto, nosotros podríamos empezar a hacer cositas que nos sirven en la vida cotidiana. ¿Ya? Consultas de esto, algo que no se haya entendido, por favor. Voy a guardar esto para que poder subirlo. Parece que no. Ya, vamos a ver entonces un ejercicio para poder ir realizándolo. Ya, veamos. Ya, todos ven esto, ¿cierto? Sí. Espérenme un segundo. Me fui. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense estos ejercicios, ya. Veamos si es que se entienden o no. Ya, a veces les cuesta, a veces comprenderlo. Profe, Tenemos los... Dígame. que creo que le hicieron una pregunta por el chat. Creo. Ya. Necesita vitamina. Vaya a tomar vitamina nomás, no hay problema. Ya, no pasa nada. Estamos
con respecto al control, ese tiempo con respecto al break, el tiempo que dimos adicionalmente al control después que pasó, se supone que ahí deberíamos haber tomado el break, po, ¿cierto? ¿Ya? Pero intentaremos terminar lo antes posible. O si desean, nos tomamos un break de unos minutitos para poder refrescarnos la cara y que nos funcione bien. ¿Ya? Allá voy. Nuevamente, no estaba grabando para cuando escuchen esto. Supongamos que tenemos un número natural A, que puede tomar valores en un rango entre 1 y 10. Como pueden ver, aquí está el número A, ¿cierto? Y toma los valores entre 1 y 10 posibles. Ya, correcto. Escribe, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, fórmulas lógicas que hagan ciertos, que significa que aparezca verdadero, ¿cierto? Los siguientes valores de A. Puedes probar varias soluciones, es decir, aquí no existe una solución única. Vamos a empezar a probar varias soluciones con respecto a lo que nosotros hemos pasado. La columna A, que es esta, se pide que cuando A es 1, cuando A es 2 y cuando A es 3, aparezca verdadero. ¿Cómo lo pueden ver aquí? Pues mira, A es 1, verdadero, A es 2, verdadero, A es 3, verdadero. ¿Cómo lo hicimos? Con esta fórmula. Voy a sacar esto, ¿ya? Y vamos a mostrar cómo pudimos lograr eso, ¿cierto? Ahí está el ejemplo, A menor o igual que 3. Es decir, es igual a 6 menor o igual que 3. Por lo tanto, en este ejemplo, fíjense que poniendo simplemente este comparador lógico, que es lo que acabamos de ver nosotros, ¿cierto? Cuando A es 1, A es 2 y A vale 3, va a aparecer verdadero, ¿cierto? Lo copio y lo pego hacia abajo, ¿cierto? Y me da correctamente. ¿Se entendió eso o no? ¿Cómo lo pudimos lograr? ¿Sí? ¿Se entendió? Excelente. Vea, practiquemos nosotros. La columna B nos pide que solamente cuando A sea igual a 5 aparezca verdadero. ¿Qué fórmula deberíamos poner aquí y copiarla hacia abajo? C6 igual a 5. Ya, primero pones igual, ojo con eso. Ah, sí, sí. C6 Sí. es igual a 5, Igual. correcto. ¿Todos entienden por qué? ¿Quién no entiende por qué? Que esa es Yo no la entendí fórmula. muy bien, profe. ¿Cómo? ¿Alguien está Yo no hablando? entendí muy bien. Ya, correcto. Yo. Profe, yo no entiendo por qué es C6. Ah, C6, porque ese es el valor de A que está aquí. Esa es la celda C6, cuando A toma el valor 1. Y claro, aquí está cuando toma el valor 1, abajo está cuando toma el valor 2 y así sucesivamente, hacia abajo. Por eso es C6, es como poner el valor que toma A. Recuerda que Espere, creo que me equivoqué, ¿no será A6? ¿O no? ¿O estoy bien? C6. A6, Ah, ¿cierto? El sí, me había valor de A equivocado. es este de aquí, ¿cierto? Sí. A6 tienen que ser estos valores. Estos valores son los que yo estoy comparando, ¿cierto? Entonces esa celda se encuentra en A6, ¿cierto? Entonces A6 es igual a 5. Si yo presionara Enter, claro que no es, aquí en la primera columna no es igual a 5, entonces me va a aparecer falso. Si yo copio y pego hacia abajo, solamente va a aparecer verdadero cuando este número, que en este caso es A6, ¿cierto? Porque es una referencia relativa, por lo tanto yo cuando la copie hacia abajo también va cambiando, sea igual a 5. Solamente ahí va a aparecer verdadero. El resto va a aparecer todo falso. Y eso estaría correcto, ¿ya? Eso estaría correcto. Bien. Veamos con el C. A ver, intentemos ver esto. ¿Cómo lo podríamos lograr? Que aparezca verdadero cuando sea igual a 1.
cuando sea igual a 3 y cuando sea igual a 5. Y en todo el resto de los casos aparezca falso. Mi proposición sería, profesor, que usara el puntito coma. Ya veamos, po. Si ustedes me dictan, yo anoto. Yo colaboro con el es igual inicial. Sería el A es igual a 1. A 6 es igual a Sí. 1. Sí. Después, punto coma. Punto y coma. El A3. A 3. O sea, sería el A8. A 8. Sí. Así. Sí. Es igual a 3. Así. Sí. ¿O no? No sé, pues. ¿Y qué más? Y después el último, que sería la 5, que sería lo mismo que estamos haciendo. 5 Sí. es igual a 5. O sea, es ¿Sí? igual a. O Profe. sea, no, sería A10. A 10. Sí, Ya. A10. Al tiro alguien me está hablando ahí, al tiro. Ahí está. Pero vamos a Eso. revisar por qué esto está malo, ¿cierto? Ah, Fíjense lo que ahí sucede. dijo pero ahí ponemos aceptar y. No, nada, ¿Ya? Aquí hay un grave problema, ¿cierto? Cuando nosotros hello. hacemos comparadores, no podemos hacer más de una comparación. ¿Se acuerdan o no? Que lo vimos hace 5 minutos atrás. ¿Ya? Cuando teníamos, acuérdense, estos comparadores, ¿cierto? Y yo quería tener, perdón, ¿cierto? Aquí yo quería tener, por ejemplo, muchas condiciones, eso mayor a esto y esto mayor a eso, ¿se acuerdan o no? No podía yo tener todas esas condiciones dentro de un comparador lógico, ¿ya? No aparecía correctamente. Ya recuerden eso. Esa es la razón por la que no nos sirve esa fórmula que nos acaba de decir el compañero. Señorita, dígame ahora sí, por favor. Puede ser, es igual a 6 menor que 6. 6 menor que 6. Podría ser, veamos, también tenemos un problema aquí. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el 2 dice verdadero y no debería estar. Y el 4 también dice Sería, verdadero y no debería estar. ¿Cierto? Porque el 1, 3 y 5 solamente. Entonces, el 2 y el 4 no debería decir verdadero. Ese es el problema de esa fórmula. ¿Cómo logramos lo otro? Estamos peludos el ejercicio, profe. No, esto está fácil. ¿Ah? Este está fácil. ¿Cómo podríamos? sería, Digan, pensemos. Si aquí estos ejercicios son para razonar. ¿y cómo había hecho el primero? El de la primera columna. El de la A es una Sí, diferencia porque ¿cómo había el A hecho? son números seguidos, po. Es 1, 2, 3. Por lo tanto, es menor o igual a 3. ¿Te das cuenta? Ya. En cambio, el ejercicio de acá Mm, no son números seguidos porque el 1, el 3 y el 5. No quiero que aparezca el 2 ni el 4. ¿Te das cuenta? Por eso no me sirve exactamente lo mismo. Entonces, ya. algo deberíamos hacer diferente. Razonemos, chiquillos. Si Mm, eso es algo muy bueno. sería- María Peralta, recuerda, por favor, que no podemos poner muchas condiciones de esa forma. Cuando tenemos 2 o más condiciones, no se ponen de esa forma. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo podríamos hacerlo?
em, A1, A 1, a 6, tú quieres decir. A6, sí. ¿Ya? Aunque... mm, igual... no, mejor no. Aunque quizás esté buena esa que puso el Ignacio en el chat. Veamos qué puso el Ignacio en el chat. Puso una O y está bastante bien, po, ¿ya? Ignacio dijo, esto es una función O. ¿Por qué? Porque tenemos muchas condiciones. Entonces podríamos decir A6 es igual a 1, punto y coma, A6 es igual a 3, punto y coma, A6 es igual a 5. ¿Ya? Entonces me basta con que cumpla una de todas estas funciones. Por eso él puso la función O, Ignacio, ¿cierto? Me basta con que cumpla una de todas esas condiciones. En este caso dice verdadero. ¿Por qué razón? Porque cumple una de todas esas condiciones, ¿entiende, no? Cumple la primera condición. Las otras no las cumple, pero cumple solo una. Tiro esto hacia abajo y me da correctamente. Muy bien, Ignacio. Esa es la fórmula correcta. Muy, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. La columna D. ¿Cómo lograr esto? Para que aparezca el 2, el 3 y el 4. ¿Cómo podríamos hacerlo? Una opción es hacer lo mismo que hizo Ignacio, ¿cierto? Aquí hay muchas opciones, ¿ya? Se puede probar varias soluciones, ¿cierto? Una opción sería hacer exactamente lo mismo. A6 es igual a 2, A6 es igual a 3, A6 es igual a 4, ¿cierto? Con la función O. O A6 es igual a 2, A6 es igual a 3, A6 es igual a 4, ya. Pero ¿de qué otra forma adicional? Que eso estaría correcto, pero ¿de qué otra forma adicional podríamos hacer esto? Aquí en la columna D. ¿Se podría cambiando la O por la Y? Ya, si me dicta, es igual Y. A6 igual a 2, punto y coma 6 igual a 3. Así, A6 es igual a 4. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es el problema, Matías? El problema de esto No es que va a sé. aparecer falso de arriba abajo. ¿Por qué aparece falso? Porque nosotros le estamos diciendo que este número tiene que ser igual a 2, tiene que ser igual a 3 y tiene que ser igual a 4. Tiene que cumplir las tres condiciones. Y es ilógico que este número sean 3 números, pues te das cuenta, ¿no? Algo hay que modificar aquí entonces. Algo hay que modificar. Ya voy a borrar eso. Algo hay que modificar. Pero se entiende por qué aparece falso, porque estoy diciendo el 1 es igual a 2, a 3 y a 4, el 3 es igual a 2, a 3 y a 4, por ahí no iba el tema, ¿cierto? Tendríamos que hacerlo de otra manera, de otra forma. Pensemos, chiquillos. Hay que razonar esto. Profe, usando la O nuevamente, ¿o no? Veamos, pues. Esto mismo y pongo O. Sí, Sí, esa sería sí. una opción. Sí, aparecería correcto. Pero ¿de qué otra forma? Esa era la pregunta, ¿cierto? Ahí aparecería correcto, eso estaría bien. Pero ¿de qué otra forma adicional se podría hacer?
¿No? ¿Nadie? Bueno, esto lo acabamos de ver, po, ¿cierto? Nosotros acabamos de ver, por ejemplo, si un número se encontraba entre medio, o sea, al final es lo mismo. Nosotros podríamos preguntar si a 6, por ejemplo, es mayor o igual que 2. Y a 6 menor o igual que 4. Y esa sería nuestra fórmula, ¿cierto? Estamos preguntando si a 6 es mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. Bien. Y ahí entonces, obviamente, marcaría el 2, el 3 y el 4. Esa sería otra forma también de hacerlo. ¿Cierto? Sería una forma también de hacerlo. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Es lo que acabamos de ver con el tema de la I, ¿cierto? Cuando yo les dije, este número está entre medio o no, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. A 6 mayor o igual que 2 y además tiene que cumplir que sea menor o igual que 4. ¿Ya? Entonces, el 1 no cumple. El 2 sí cumple. El 3 también cumple, el 4 también y nadie más. ¿Cierto? Consultas de esto, si algo no se ha entendido. Parece que estamos todos claros. La columna E. ¿Cómo podemos lograr marcar el 3, el 4, el 7, el 8, el 10, el 9 y el 10? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, una opción es poner O y poner 3, 4, 7, 8, 9, 10. Claro, esa es una opción, pero ya comienza a ser demasiado largo, ¿cierto? ¿Qué otra opción tenemos? Pensemos, chiquillos, por favor. Dígame, Connie. Ay, es que lo estaba pensando primero, perdón. Podría ser, es igual a 1, ya lo voy a decir A6. así, no, eso, no, es menor, no, era menor igual. Ya, pero empezar. El primero es igual que el anterior y el segundo es de corrido, pero tengo que pensarlo bien. Hay que pensarlo, ya, hay que pensarlo. Buena, me parece. Me parece bien. Ya. ¿La idea es que no salga tan largo o no importa que salga largo? La idea es que dé el resultado correcto, pero ya descubrimos que podíamos hacerlo con no. O 3, o 4, o 7, o 8, o 10, o 9, o 10, ¿cierto? Ya lo vimos ya. ¿De qué otra forma adicional a esa podría ser? Podría ser igual I, Igual y, paréntesis, a 6, ¿ya? a 6. Escucha. No, olvídalo. Ya. Se me fue la idea. Marco tiene una idea ahí en el chat. Marco me dice, puede ser es igual o 6 distinto de 1 a 6 distinto de 2 a 6 distinto de 5 y a 6 distinto de 6. ¿Ya? Bueno, puede ser. ¿Ya? Fíjense.
¿Cuál es el problema? Es que aparece todo verdadero. ¿Por qué razón, Marco? Porque aquí se cumple una condición. Esa es la razón. Fíjate, Marco, ¿este número es distinto de 6? Sí, es Tendría que ser distinto la de 6. O, ¿o no? Ahí pusimos la O, po. Pusimos la O, Ya, ya. Está ¿cierto? bien. Entonces, ¿este número es distinto de 6? Sí, es distinto de 6. Ah, entonces se marca verdadero, porque acuérdate que hay que cumplir una de las condiciones, ¿cierto? Si nosotros esto mismo lo pusiéramos con I, ¿ya? Con I, lo tiramos hacia abajo y ya estaría diferente. ¿Ya? Buena, Marco, te diste cuenta, ¿cierto? Te diste cuenta. Esa sería una otra forma, está bastante bueno, ¿cierto? Bastante bueno. También lo tuvimos que hacer uno a uno, no de los que incluían, sino de los que no incluíamos, ¿ya? Pero está bastante bueno, se razonó. Eso al final es lo que buscamos con estos ejercicios, ¿ya? Veamos la columna F. ¿De qué forma se podría hacer la F? Queremos buscar que se marque el 3, el 5, 6 y 7. Ya vimos que podría ser 1 a 1, poniendo distinto o poniendo igual. Ya no pongamos esa opción. ¿De qué otra forma podría ser? Es una buena pregunta. ¿Debería ir una I o una O? No sé. Lo que queramos nosotros. Con que funcione, ¿cierto? Queremos que aparezca el 3, en el 3 verdadero, en el 5, 6, 7 también verdadero. ¿Cómo podría ser? Que no sea es igual a 3, 5, 6, 7 o distinto del otro resto de los números, ¿cierto? 1, 2, 4, 8, 9, 10. ¿Cómo podría ser? Ya, por lo menos María José no responde, no se le ocurre, no se le ocurre. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar todo este rango, porque 5, 6, 7, fíjate. Entonces a lo mejor podríamos hacer una O, y dentro de la O podemos, por ejemplo, A6 es igual a 3, ¿ya? Que tomamos ese 3, ¿cierto? Y después podríamos, es una opción nomás, podría ser más. Y, ¿cierto? Y tomamos todo este rango, por ejemplo, A6 puede ser mayor o igual que 5, A6 menor o igual que 7, ¿cierto? Esa sería una opción, por ejemplo, de hacerlo. Bien. Ponemos doble clic, ¿cierto? Y entonces nos muestra el verdadero en el 3, en el 5, 6, 7, ¿cierto? Esa es la fórmula que nosotros acabamos de hacer. ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Sí, a lo mejor. A ver, intentemos hacerlo de una manera distinta. ¿Ya? Estos ejercicios son para razonar, chiquillos. Debemos razonar. ¿Ya? El problema de tu ejercicio, Matías, el que pusiste ahí, es que, Malo, por sí. ejemplo, el 1, ¿te das cuenta? Por ejemplo, el 1,
El 1 cumple la segunda condición y como es una O, te va a parecer verdadero. Ese es el problema nomás, que está bastante bien, ¿cierto? Entonces el 1, el 2, todos esos cumplen la segunda condición que son menores que 7. ¿Te das cuenta? Ese es el problema nomás, ¿ya? A ver, veamos si es que me resulta algo. Y podríamos poner a 6 mayor o igual que 3, punto y coma, menor o igual que 7, punto y coma, y otra condición, perdona, no le puse a 6. Así, ¿cierto? Y la otra condición, que a 6 sea, por ejemplo, distinto de 4. ¿Ya? A lo mejor esta fórmula también funciona, ¿cierto? Que podría ser una fórmula distinta, diferente, ¿cierto? Veamos si nos resultó, y nos resultó tal cual. Bien, ¿para qué hacemos esto? Para comenzar a ejercitar este razonamiento que tenemos que lograr nosotros. Tenemos que lograr este razonamiento. Bien, por lo tanto ya saben cómo funciona la función lógica y, la función lógica O, y todos los comparativos que son mayor, menor, menor igual, mayor igual, igual y diferente. ¿Ya? De eso entonces tendremos control la próxima semana. ¿Ya? De eso tendremos control. Ahora, este Excel obviamente se los voy a subir y fíjense que aquí tenemos esta columna, se las voy a dejar de tarea, y estos ejercicios, aquí en la hoja 2, ¿cierto? Aquí está lo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Las instrucciones para poder rellenar. Aquí hay ejercicio 3 y otro ejercicio para que ustedes puedan ir realizándolo. ¿Ya? Esto entonces se los dejo voluntariamente, el que quiera hacerlo, ahí se los voy a dejar para que ustedes puedan realizarlo. ¿Vale, chiquillos? Sí, Leslie, así es. Bien, entonces eso sería por hoy. Yo voy ahora a comenzar a grabar la clase, se las voy a subir, y estos archivos también se los voy a subir para que ustedes ya puedan practicar. Bien, chiquillos. Estaríamos entonces por hoy. Si es que no hay duda o consulta, queda tiempo abierto para dudas, consultas de las que ustedes quieran realizar o lo que quieran consultar. Profe, ¿esta clase cuándo la sube? Ahora, en cuanto se grabe, Ok, gracias. siempre la subo el mismo día o a más tardar al siguiente, si a veces se demora mucho en el computador subirlo. ¿Ya? Chao, profe. Listo. Que estén muy bien, chiquillos. Chao, chao. Chao, profe. ¿Qué, profe? Nos Chao. vemos. Chao, chao.